Bienvenidos a todos a este webinar. Vamos a comenzar en un minuto con la actividad. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Florencia Can, soy presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Les damos la bienvenida a este webinar, que es un lanzamiento de la campaña Vacunate Siempre. En pandemia nos seguimos vacunando, hay vacunas, hay equipo. Les voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a pedir a todos que activen sus cámaras, a todos nuestros invitados e invitadas a este webinar. Muchas gracias a todas por estar, a todas y a Fabricio, bendito tú eres. Este webinar tiene como objetivo poner de manifiesto la importancia de seguir vacunándonos aún en contexto de pandemia. La verdad que es un honor contar con la presencia de la doctora Carla Bisotti, que es médica infectóloga, es secretaria de Acceso a la Salud, viceministra de Salud. Además es expresidenta de la SABE y fundadora de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Personalmente una amiga, un ejemplo a seguir, lo tengo que decir. Así que puedas participar de esta actividad con toda la carga laboral y en este contexto para nosotros vale un montón, así que mil gracias por estar. Luego voy a presentar al resto del panel. Les agradezco, chicas, Fabricio, por estar. Les voy contando a todos que pueden ir dejando en el botón de preguntas y respuestas las preguntas que en el momento del panel las vamos a ir contestando. Y en primer lugar, Carla nos va a hablar de coberturas y cumplimiento de las vacunas del calendario nacional de vacunación. Así que, Carla, muchas gracias. Si querés compartir tu pantalla y luego seguimos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Nos iban a librar de mí tan fácil, presidenta, desde la SABE. Para mí es un gustazo, realmente, no solamente desde, esta es la parte en la que no se comparte, ¿no es cierto? Un segundo. Está compartida, Carla, ¿eh? Sí, por ahí tenés que pasarla con la flechita abajo a la izquierda. ¿Ahí está compartida? ¿Ahí Sí, pasa? sí.
pero no pasa por ahí con la ahí pasa. Perfecto, buenísimo. No, saludarlas, agradecerles a toda la comisión directiva de la SABE, a todos y todas quienes están en este panel y a los que están conectados. Yo estoy acá en el piso 12, en el despacho de la Secretaría de Acceso a la Salud, con la doctora Analía Miquetiuk, que es la directora de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, con la doctora Carolina Rancaño, que es miembro de la SABE, y la licenciada Analía Aquino, que también es miembro de SABE. Estamos con distanciamiento social, pero están acá trabajando todos los días, no solamente durante la pandemia, sino también mucho antes en todo lo que es vacunación. Yo voy a compartir muy rápidamente alguna información que sea como disparadora para que podamos pensar entre todos y todas cómo podemos mejorar las coberturas de vacunación, que no son un problema solamente por la pandemia, vienen bajando hace un tiempo y necesitamos generar estrategias innovadoras para poder realmente recuperar los esquemas de vacunación. Y bueno, este panel es innovador, así que seguramente vamos a encontrar alguna respuesta. En este sentido, esto es el calendario nacional de vacunación, con vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida. Tenemos que instalar la vacunación también en los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos mayores, teniendo en cuenta que hay enfermedades que se pueden erradicar, que hay enfermedades que están en un proceso de eliminación y otras que vamos a poder controlar. En Argentina, las enfermedades que están en una situación de control son hepatitis A, hepatitis B, la tos convulsa o coqueluche, tétanos y difteria. Eliminamos la poliomielitis en nuestro país y estamos a un pasito de erradicarla del mundo, la segunda enfermedad después de la viruela, gracias a las vacunas. Eliminamos el sarampión y la rubiola, eliminamos el síndrome de rubiola congénito, el tétanos neonatal en Argentina, no así en otros lugares del mundo, y la única enfermedad que se erradicó del mundo es la viruela. Y acá empezamos a ver las coberturas de vacunación contra un recién nacido, hepatitis B y BCG. Fíjense que la columna amarilla es la BCG, la naranja es la hepatitis B, y las coberturas por año vienen en descenso, pero el año pasado, sin pandemia, llegamos al número más bajo, 76% de cobertura de BCG en los primeros 7 días de vida y 75% de hepatitis B en las primeras 12 horas de vida. En relación con alguna correlación entre lo que son las coberturas de vacunación y las tasas de incidencia, fíjense la vacunación contra rotavirus y la incidencia de la diarrea, digamos, en relación a los históricos anuales, a cómo empezó a bajar desde que se incorporó la vacuna, y cómo con la bajada de las coberturas se está viendo en el año 2019 de vuelta la cobertura más baja que hemos registrado en relación a la primera dosis y a la segunda dosis, 81 y 75%, y cómo en enfermedades agudas se empieza a ver rápidamente el riesgo que implica la disminución de las coberturas de vacunación. Esto es total país, por supuesto que si lo desagregamos a provincia o a municipio, la situación puede ser bastante diversa en Argentina. A los 6 meses de edad, fíjense, la tercera dosis de Sabin hasta el año pasado tuvimos 79% de cobertura, y la tercera dosis de la pentavalente, la quíntuple, 79% de cobertura. Fíjense cómo vemos un descenso sostenido de las coberturas de vacunación que llegan a su punto más bajo en el año pasado, con menos del 80%, con el riesgo que esto implica en relación a la aparición de brotes. Obviamente, cuanto más aguda es la enfermedad, más riesgo de brote, pero obviamente que también cuanto más sostenida es la cobertura subóptima, se acumulan los susceptibles. Eso lo vamos a ver en un ratito. Fíjense también en el ingreso escolar, en un momento en el que la población tiene mucho conocimiento de la importancia de las vacunas. Tenemos el segundo refuerzo de Sabin en rojo, la triple bacteriana en amarillo y la triple viral en celeste, como con un paréntesis en 2018, que estamos trabajando también con la OPS en revisar
las coberturas de vacunación en relación a los denominadores. 2018 fue la campaña de vacunación, entonces estamos viendo bien el registro de las dosis, la campaña de doble viral, de triple viral, perdón, de seguimiento. Fíjense cómo en 2019 también tenemos el punto más bajo, 82, 83, 82, y de vuelta sin pandemia. A los 11 años tenemos las coberturas de BPH, con la diferencia de las mujeres y los varones, que los varones se incorporaron en 2017, pero no logramos superar el 70% de la cobertura de la primera dosis. Cuando vemos la segunda dosis es mucho más baja todavía, y la triple bacteriana acelular en adolescentes tampoco llegamos al 80%. Las coberturas de sarampión, teniendo en cuenta 2014-2019, primera y segunda dosis, fíjense que en 2019 apenas superamos el 80%, y también recordar que en Argentina tuvimos el brote más importante de los últimos 20 años de sarampión, desde agosto del año pasado, con casi 200 casos y con la posibilidad de haberlo controlado gracias al trabajo de las jurisdicciones, las acciones intensivas de vacunación, y en esto, digamos, todo nos ayudó la pandemia. Con este distanciamiento social se aceleró mucho el riesgo, para disminuir el riesgo de transmisión de una enfermedad muy transmisible de persona a persona. Esto de quedarnos en casa también ayudó a poder terminar de controlar este brote. Cumplimos 12 semanas sin nuevos casos, y con eso se presentó a la Comisión de Certificación para la Eliminación de Sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénito, y se dio por cerrado este brote, que si no lográbamos interrumpirlo antes de agosto, Argentina perdía el estado de país libre de enfermedad y perdíamos el estado, digamos, de eliminación, y teníamos la reintroducción de una enfermedad eliminada que se previene a través de las vacunas, y que realmente hubiera sido una situación muy desafortunada, me sale la palabra, pero no es una cuestión de fortuna, la verdad que era inaceptable. En ese sentido también es importante recordar que tuvimos un muerto por sarampión. Después de 1998 no teníamos fallecidos a causa de sarampión, y falleció a principio de año una persona inmunocomprometida que necesitaba que todos los de alrededor estuviéramos vacunados y vacunadas para poder estar protegidas. En relación a las coberturas de vuelta de la vacuna pentavalente o quíntuple, en celeste está la tercera dosis y en naranjita está el refuerzo. Fíjense cómo siguen bajando las coberturas, la deserción que hay entre la tercera dosis y el refuerzo es grande, y fíjense cómo la enfermedad invasiva por hemófilos influenza de tipo B, que cuando uno ve el global, que es la línea gris que está abajo de todo, no se termina de percibir. Cuando uno lo desagrega en menores de 5 años, nosotros en 2015 habíamos tenido un aumento de los casos que después fue bajando, pero cuando uno desagrega a los menores de 1 año, que de vuelta son los que tienen más riesgo de tener la enfermedad, tienen su sistema inmune más inmaduro, y obviamente tienen digamos, al no recibir la vacuna no tienen la protección directa, está aumentando las tasas de incidencia también de hemófilos influenza de tipo B, que era una enfermedad que ya no teníamos como preocupación antes de 2015, y empezó de vuelta a configurarse como un problema. Tos convulsa es una enfermedad que no podemos eliminar ni erradicar, porque la inmunidad no es de por vida de la infección natural, la vacuna tampoco nos da inmunidad de por vida, necesitamos refuerzos. Tenemos obviamente la necesidad de tener generaciones mejores de vacuna, pero cuando bajan las coberturas de vacunación se ve claramente el aumento de los casos de tos convulsa, y ese aumento de los casos de tos convulsa lo que tiene es un impacto directo en la mortalidad de los recién nacidos menores de 6 meses que tienen que vacunarse, perdón, que tienen que estar protegidos en forma pasiva a través de la vacunación materna. Y ahí fíjense en el gráfico de las barras de la
izquierda, digamos, nuestra mirando la pantalla, las coberturas de vacunación de los niños y las coberturas de vacunación en celeste de las embarazadas, como también en 2018, en 2019, alcanzan su momento más bajo, y en el gráfico de las tasas de incidencia y letalidad por tos convulsa, fíjense cómo la vacunación de las personas gestantes transfiere anticuerpos en forma pasiva a los bebés, y sobre todo en el año 2016, en ese gráfico se ve como, a pesar de que aumentó la incidencia de tos convulsa, vacunando a las mujeres embarazadas, protegiendo a los bebés en esos primeros meses de mucha mayor vulnerabilidad, la letalidad se mantenía estable y en descenso, y como en el último año se duplicó la letalidad de los recién nacidos, de los menores de 1 año, sin un aumento tan importante de la incidencia, de las tasas de incidencia, en relación directa a la disminución de las coberturas de vacunación de las mujeres embarazadas, y también como en el gráfico de abajo de las tasas de incidencia y de letalidad, fíjense cómo en relación a la cantidad de fallecidos, desde el año 2011, que nosotros habíamos tenido el número más alto de fallecidos en los últimos 35 años, con el 94% menores de 4 meses de esas muertes, cómo se incorpora la vacuna en 2012 y cómo ha descendido la cantidad absoluta y por supuesto la letalidad de muertes en relación al antecedente de vacunación también, ahí se ve muy bien, y fíjense cómo en 2019 volvemos a tener un aumento de las muertes de los bebés en relación a la tos convulsa y a la disminución de la vacunación de las embarazadas. Acá se ve más claramente la importancia que tiene vacunar a las embarazadas para poder proteger a los recién nacidos, y cómo es esto que decíamos que de 2018 a 2019 aumentó el doble la letalidad de los recién nacidos. No tenemos que ver una sola persona gestante que no reciba la vacuna triple bacteriana celular en cada embarazo a partir de la semana 20, porque claramente hasta ahora es la herramienta más efectiva para proteger al recién nacido. Sabemos también que el refuerzo de la vacuna contra el neumococo, ese refuerzo del año, es clave, y vemos cómo también hemos disminuido la cobertura de vacunación en ese refuerzo, y cómo en el último año la tasa de por neumococo en función del descenso de las coberturas. Perdón, Carla, me parece que estás silenciada. Y Flor Kun solo, si podés silenciarte. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Carla, ahora sí. ¿Hasta dónde llegaron? Porque nunca me di cuenta que se silenció. No, fue un instante. A ver, volvé si querés al anterior. Que sería hermoso, pero no, ¿dónde están? No importa, no, si no, seguí con esta, no te preocupes. Creo que a esta había llegado. No, pero a ver, esperen un segundo. Es que no tengo... ¿Ahí me escuchan y me ven? Sí. ¿Esta es la que habíamos quedado? Sí. Bien. Ahí, perfecto. Acá se ve cómo, en el contexto de la disminución de la dosis de refuerzo de la vacuna contra neumococo 13 valente, aumenta la incidencia del número de casos de meningitis por neumococo. Lo mismo pasa con varicela, fíjense, esto es muy preliminar, pero habíamos llegado al 81% de cobertura, que también es subóptimo en una dosis única. Este año pasado bajó, y en relación a lo que es hepatitis B y hepatitis A, fíjense que tenemos un aumento de los casos y las tasas de hepatitis B en todas las regiones,
en todas las edades, en 55% de varones, 45% de mujeres, y en relación a un crecimiento más importante del NEA y una tasa también en aumento en lo que son las regiones de Centro y Cuyo. Hepatitis A había sido un logro inmenso, es un logro inmenso la incorporación de la vacuna, el impacto que tuvo en la disminución de la falla hepática fulminante, y lo que nos pasa siempre, y esto va a ser algo para debatir, es cómo cuando se incorporó la vacuna, cuando la hepatitis A era la principal causa de falla hepática fulminante y salía en todos los diarios, los niños que estaban esperando el trasplante o que se tenían que derivar a un centro de trasplante, nadie que hubiera podido vacunar a su niño en ese momento hubiera decidido no vacunarlo, mientras que ahora que no tenemos trasplantes de hígado en niños vacunados y la percepción del riesgo en los papás de niños pequeños no es tan alta, las coberturas de vuelta llegaron al punto más bajo, están, digamos, por cercano al 80%, con un incremento de el número de casos en todas las edades, por supuesto, a expensas de personas no vacunadas, sabiendo que también la vacuna está disponible para adultos que pertenecen a grupos específicos que tienen más riesgo o de contraer la enfermedad o de tener más complicaciones o de propagarla, está aumentando fundamentalmente en los grupos de 20 a 39 años y fundamentalmente, digamos, en todas las regiones y en varones, ¿sí? En lo que va de este año hasta la semana 28, tenemos 56 casos sospechosos, 11 confirmados, 13 en niños que no estaban vacunados y 8 casos en adultos en relación a personas que la mayoría de las veces tienen indicación de vacunación porque pertenecen a algún grupo en riesgo y no estaban vacunados. Tuvimos hace un par de años también una falla hepática fulminante en una persona que tenía indicación de vacunarse y no estaba vacunada, y eso también tiene un impacto importante. Y en función de pensar un poco entre todos y todas cómo podemos hacer esto, sobre todo en este año que fue más difícil todavía, donde tenemos algunos datos que nos preocupan más todavía, pensando que en este contexto el coronavirus ha sobrecargado al sistema sanitario, hay retraso o interrupción de actividades de vacunación, esto hace que sigan aumentando las personas susceptibles y el riesgo muy, muy concreto, no solamente de un aumento progresivo, sino también de la presencia de brotes. Hay una encuesta de la Universidad Católica Argentina que ha mostrado que una proporción muy significativa de hogares con niños y niñas, según el reporte de los adultos que tienen a cargo, han demorado la vacunación de al menos uno de sus hijas como efecto de la cuarentena, más o menos en un 22%, pero que la situación de déficit se duplica cuando se trata de controles preventivos de salud de los niños y las niñas sanas. El 44% de los hogares reportaron que postergaron la visita de un control de salud, al menos en uno de sus hijos o hijas. Fíjense que acá se ve claramente el cuadro. Esto fue recién a los 50 días del aislamiento social preventivo y obligatorio, ya estamos a más del doble del tiempo, pero 22% postergó la vacunación, 44% postergó el control médico. Y eso se ve claramente en el avance de meta de las coberturas de vacunación, que para el primer semestre tienen que ser del 50%, la tercera dosis de pentavalente, vamos 20%, obviamente con alguna provincia que por ahí tiene retraso, no todas las provincias han reportado el segundo trimestre, pero el avance de meta es lento, y fíjense, las vacunas del año de vida, ninguna supera el 25%, de vuelta tendríamos que estar en el 50% en la mitad del año si calculamos la cobertura que necesitaríamos tener. Se trabajó un montón, se declaró la vacunación como actividad priorizada, está autorizada la circulación, están los centros de salud abiertos, se trabajó con los vacunadores y las vacunadoras, con las provincias, el amor que le ponen los vacunadores, las vacunadoras, a seguir trabajando y a generar acciones, a pensar cómo, a darle la vuelta. Recibimos fotos
todos los días de cómo van a una escuela, de cómo van en un auto, de cómo cruzan un río, de cómo van a caballo, en eso el reconocimiento inmenso, el esfuerzo que hicieron siempre, que redoblan en pandemia y que van a hacer después de la pandemia también, no sorprende pero conmueve, pero muchas veces eso no es suficiente porque los padres, las madres deciden por ahí no acercarse al vacunatorio, igual no salir o no hacer el control por ahí pensar que no está autorizado o por ahí tener miedo a tener contacto con el coronavirus. Se generaron recomendaciones para cuidar a los vacunadores y se generaron también recomendaciones concretas, técnicas para la circulación de los vacunatorios. Se generaron estrategias específicas para el antigripal y fíjense también como disparador cómo en los mayores de 65 años, donde la percepción del riesgo de coronavirus y esa pensamiento de que por ahí puede proteger la vacuna antigripal para el coronavirus, o que por lo menos no se agarren gripe si se van a agarrar coronavirus, como hizo que vacunáramos casi el doble en Buenos Aires, personas mayores de 65 años, y un poco más también, casi el doble de personas en todo el país mayores de 65 años, en todas las jurisdicciones, y sin embargo, la cobertura de vacunación de embarazadas está muy por debajo de la meta, estamos en un 54%, el año pasado estamos en un 57%, y como los niños entre 6 y 24 meses también están por debajo tanto en la primera como en la segunda dosis, 50% este año, 58% el año pasado, 65% este año, 75% el año pasado. Con las puérperas también menor el número de dosis aplicadas, y con este inmenso desafío que es garantizar el acceso, garantizar la provisión de vacunas. En eso también por decisión política de Ginés y por la gestión de haber logrado desaduanar vacunas y haber podido también gestionar la compra a través de las licitaciones nacionales y del Fondo Rotatorio de OPS, la disponibilidad de las vacunas está. Eso es clave porque una oportunidad perdida por falta de vacunas en el vacunatorio es la oportunidad perdida más fácil de resolver y de responsabilidad del Estado. Transformar oportunidades perdidas en ganadas, pensar cómo hacemos para que realmente la población entienda que es esencial mejorar las coberturas de vacunación, de vuelta no solamente las de estos últimos meses, sino las de los años previos. Estamos en una situación de un acúmulo de susceptibles grande que si salimos de la pandemia y entramos en otro brote, la verdad es que va a ser difícil de sostener no solamente la parte sanitaria, sino también el trabajo del equipo de salud. Siempre, y en esta gestión, con la incorporación de la Dirección de Géneros y Diversidad, la perspectiva de género, incluir poblaciones vulnerables, encontrarle la vuelta para que la palabra sea incluir, 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 y acceso, concientizar y capacitar al equipo de salud, estimular la demanda de la vacunación, tener una estrategia de comunicación disruptiva, y en esto me parece que tenemos que encontrar la sinergia para que podamos realmente concretar esto, que es un derecho, es una responsabilidad de todos, y realmente se transforme en que cada vez tengamos más personas vacunadas y que cada vez tengamos menos notificación de las enfermedades, como para introducir el tema. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Bueno, este es un poco el contexto y el porqué de la campaña que les quiero presentar ahora. Antes de dar lugar al panel de discusión, voy a compartir entonces mi pantalla y les voy a mostrar. Este es un poco el lema de la campaña: vacúnate siempre. En pandemia nos seguimos vacunando, hay vacunas, hay equipo. Desde la SABE, parte de nuestro trabajo es incentivar la prevención de enfermedades a través de las vacunas en todas las etapas de la vida y en todo el país. Entonces, nos parecía muy importante en este contexto hacer una campaña al respecto. Ustedes
van a recibir, si es que no recibieron, unas piezas que vamos a empezar a difundir mañana, y les quiero mostrar este micrositio que está hecho especialmente dentro de la web de la SABE para la campaña Vacunate Siempre. Cuando bajamos, se ve bien, ¿no?, lo que estoy compartiendo. Bien, cuando bajamos acá vemos que tenemos, por ejemplo, el permiso para ir a vacunarnos, ¿sí? Que esto nos vincula, bueno, ahí por supuesto puede fallar, pero nos vincula directamente con el lugar donde podemos ir para pedir el permiso de circulación. Sabemos que los vacunatorios son ámbitos seguros, entonces podemos vacunarnos. Acá tenemos dudas sobre las vacunas de calendario, las vacunas para adolescentes, las vacunas para los adultos. No me quiero meter en cada uno porque quiero dejar el espacio, simplemente igual esto lo van a tener en el link que van a recibir. Acá tenemos vacunas para las embarazadas, porque las vacunas son un derecho y una obligación, y esto que sí es muy importante que contarles para los que no saben, que la SABE es una sociedad, no es una sociedad médica, es una sociedad interdisciplinaria en la cual algunos somos médicos, hay enfermeras, enfermeros, vacunadores, vacunadoras, abogados, periodistas, digamos, todos y todas son bienvenidos a ser parte de la SABE, los invitamos a ser socios, a formar parte. Lo que cada uno de ustedes puede aportar es un montón para que esta sociedad, que es una sociedad nueva, que Carla, que está ahí, fue la que la creó, y junto con otro grupo de compañeras. Digo compañeras porque en la comisión directiva somos todas mujeres, así que eso es también un orgullo para nosotros. En general en las sociedades científicas abunda la masculinidad, y que sea una sociedad científica toda de mujeres, por lo menos para mí, es un orgullo. Así que pueden hacerse socios y socias, y entonces a partir de mañana vamos a estar todos y todas difundiendo esta información. Voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora sí voy a pedir a todos los panelistas que abran sus micrófonos y sus cámaras, y voy a pasar a presentarlos, así damos lugar a esta segunda parte. Bueno, voy a presentar primero a la doctora Iris Aguilar, que es médica especialista en medicina familiar y jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, y representante de la región Cuyo en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. No sé si podemos, Carla, no sé. ¿Podemos contar, Carla? Bueno, a partir de ahora, representante de la SABE en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Así que es también un orgullo y una emoción. Estoy medio sensibilizada porque hay más de 500 personas conectadas de todo el país, y para mí es súper emocionante, de verdad, toda la gente que se conecta. La virtualidad nos permite eso, ¿no? Estar todos cerquita desde diferentes puntos del país. Como dice Carla, cerquita pero desde lejos. Y Iris Aguilar es nuestra representante, la SABE va a tener una representante en la CONAIM, y la doctora Iris Aguilar es nuestra representante, así que nos llena de orgullo, estamos súper contentas que eso suceda, que la Sociedad de Vacunología esté dentro de la CONAIM, así que felicitaciones también, Iris, la verdad es que nos llena de orgullo que nos representes. Sigo con las presentaciones. Fabricio Ballarini es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, tiene un postdoctorado otorgado por la Facultad de Medicina de la misma universidad, y actualmente es investigador del CONICET. Sabrina Kritzman es médica pediatra, graduada en la UBA y en el Hospital General de Niños Pedro de Lizalde, ex Casa Cuna, es puericultora y también es consultora en porteo ergonómico, y desde 2018 trabaja en la divulgación científica a través de las redes sociales y da diversas charlas y talleres
Así que Sabri siempre nos acompañó desde el minuto 1 en la SABE, así que un honor y gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Vamos a presentar a las médicas de familia que, pobre, parecen las trillizas de oro, pero son 3 distintas, así que las vamos a presentar por nombre y apellido. Micaela Amor, Carla Irarzábal, perdón si dije mal el apellido, y Luciana Pronsky, son médicas especialistas en medicina familiar, hicieron su residencia en el Hospital Pirovano y juntas tienen este espacio en Instagram, Médicas de Familia. También siempre nos acompañaron con todas las actividades que hicimos desde la SABE, que hacemos muchas actividades en lo que es comunicación y divulgación. Así que por eso también quisimos invitarla. Gracias por estar, gracias por siempre apoyarnos. Florencia Cunzolo es periodista, especializada en salud, forma parte de la Red Argentina de Periodismo Científico, trabaja en el diario Clarín y es miembro de la comisión directiva de la SABE. Así que, dichas las presentaciones, quisiera dar lugar a algunas reflexiones por parte de cada uno de ustedes y después voy a leer las preguntas que nos están haciendo en el espacio de preguntas y respuestas. Sabri, ¿querés comenzar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, honrada de estar en este lugar. Muchas gracias por la invitación y gracias a toda la gente que está escuchando. Admiro mucho a todo el panel. Bueno, la verdad que el aislamiento social preventivo obligatorio nos puso a todos los médicos, pero sobre todo a los pediatras, que somos los que generalmente tenemos un contacto bastante continuo con la familia, sobre todo los primeros meses de vida y los primeros años de vida. Nos puso en un brete y empezar a buscar estrategias para no perder los controles de salud. Carla contó un poco este estudio de la UCA, ¿no? Que más del 44% de las familias de los niños y niñas en realidad no han realizado los controles pediátricos, y siempre, nada, es como buscar las estrategias para que continúe el control pediátrico. En los documentos del Ministerio de Salud sugerían controles, obviamente una vez el bebé salido de la maternidad, y luego a los 2, 4, 6 y 12 meses. La Sociedad Argentina de Pediatría sugirió control a los 9 meses también, obviamente para evaluar también el calendario de vacunación en medio de todo esta novedad que estamos viviendo. También sugirieron controles a través de videollamadas o teléfono, demás. La verdad que muchos centros de salud trabajaron mucho en lo que es telemedicina, y claro, para nosotros siempre va a ser algo nuevo por el momento la telemedicina, porque siempre estamos acostumbrados, obviamente, al cara a cara con las familias, y por supuesto nos da hasta un poco de miedo a veces, porque es como, bueno, y pesar y medir, sobre todo en los chiquititos, que es tan importante, digamos, evaluar su crecimiento y su desarrollo. A medida que van pasando los meses nos estamos poniendo cada vez más cancheros. Yo ya tengo títeres, ya tengo de todo para charlar con los chicos a través de la pantalla. Vamos viendo distintas cuestiones. Una es el tema de la vacunación. El primer mes las familias decían generalmente como, bueno, por ahí el mes que viene, y uno insistía como, bueno, está bueno, la verdad que salgan a vacunarlo, es súper importante. Justo era la campaña del antigripal, ¿no? En ese contexto, pero a medida que fueron pasando los meses, obviamente ahí ya hubo una mayor adherencia por parte de las familias, porque en realidad no sabemos cuándo, hasta dónde va a durar esto y cuánto va a durar. Siempre promovemos que sea en un vacunatorio cercano, ¿no? al domicilio, que se tomen todas las medidas, y que, bueno, obviamente, si existe la posibilidad de turnos, sería lo ideal para que no se junten. Tuvimos diversos problemas con esto, obviamente primero el miedo a salir, ¿no? Después hubo siempre, por ahí las preguntas estaba bueno, decían como el tema de las capacitaciones a personas que vacunan. Obviamente hay personas que estuvo buenísimo y otras que han retado a las familias a veces por salir. Entonces eso es algo que tenemos como que mejorar desde el sistema de salud para mejorar la adherencia, digamos, a la vacunación. Estamos completando estos calendarios y tratando de encontrar la manera, ¿no? de continuar estos controles pediátricos, de ver a los chicos, de ver cómo están creciendo, a las niñas también, y obviamente en el contexto, ¿no? de una pandemia y estos niños que están dentro de sus domicilios, los comportamientos son diferentes, hay a veces cuestiones que llamamos
no me gusta mucho llamarla así, pero estas regresiones, ¿no? De volver al pañal, de volver al chupete, de volver a la mamadera, que preocupan mucho a las familias, y obviamente a todos nos preocupan porque es algo nuevo y porque no tenemos realmente como algo para comparar con esto. Así que bueno, estamos trabajando, buscando la manera en que toda nuestra salud como contexto biopsicosocial esté contemplada, y obviamente reforzar siempre que la salida a vacunar es la salida que hay que hacer, esa es la salida que hay que hacer, y que es súper importante en ese contexto, porque después vamos a tener niños desprotegidos y eso no ayuda a nadie para nada. Así que bueno, este es el mensaje un poco para las familias, ¿no? Esa es la salida que hay que hacer, ir a vacunarse. Buenísimo, gracias, Sabri. Iris. Hacer. Nosotros insistimos mucho, bueno, primero un placer representar a la SABE en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Hasta ahora estaba por la región Cuyo, pero bueno, un orgullo doble, primero por ser médica de familia y estar en ese lugar, así como hablamos del modelo hegemónico, también nos incluye a los médicos de familia, que muchas veces no somos tan tenidos en cuenta como lo ha hecho Carla anteriormente, desde cuando era PRONACEI a lo que es ahora como viceministra. Un gusto tener el respaldo del resto de las mujeres de la comisión directiva para ir a ese espacio, que espero que sea de aporte y de suma. También es un gran paso que la Federación Argentina de Enfermería también forme parte de la CONAIN. No es un tema menor, es todo un gesto, un mensaje que habla de la visión en equipo, integral y no solamente discursiva que quiere tener la salud de nuestro país. Con respecto a las coberturas, yo veía recién lo que presentaba Carla, esta brecha del 20% más o menos entre lo que deberíamos tener a esta altura del año y lo que tenemos, y yo haciendo un análisis de esas coberturas vi algunas cosas que me llamaron la atención. Esa brecha no la tenemos, por ejemplo, en vacuna antimeningocóxica, que fue una vacuna muy esperada, que tuvimos faltantes, bueno, todos saben la historia de la vacuna antimeningocóxica desde el 2018 en adelante, y sin embargo, la palabra meningitis que viene asociada a esa vacuna hace que la gente tenga una percepción del riesgo que no tiene sobre otras vacunas. Y nosotros tenemos una brecha prácticamente mínima desde febrero a junio con esa vacuna puntualmente. Sí vimos que pasó a ser una prioridad salir a darse esa vacuna, y no así fue una prioridad en el aislamiento social preventivo obligatorio salir a darse las otras vacunas. Y en este contexto de si voy por una, no voy por las otras, también estaba el miedo del equipo de salud y la demanda explosiva que tuvimos de vacuna antigripal, que hacía que en un día, en un centro pusiéramos 700 dosis, 1500 en otra, estábamos absolutamente desbordados, y en esta estrategia de decir, no salgan, pero salgan para darse la vacuna antigripal. Y era todo un delicado equilibrio en el que transitamos esta etapa de la pandemia, y ahora estamos en otra fase, en la fase de salimos, y por lo menos en lo que viene en nuestra provincia habíamos tenido un relajamiento como pasó en gran parte del país, porque no veíamos de cerca el coronavirus, y ahora lamentablemente lo estamos viendo, y esto de que decía recién Sabrina, de que debe ser la salida a vacunar, es algo en lo que insistimos permanentemente. Si tenés que salir, no salgas al shopping o a la casa de tu viejo o a una reunión o a un cumpleaños. Salí a vacunar a tu hijo, a tu hija, salí a vacunar a tu mamá, a tu papá. Entonces creo que hay algo clave que es en lo que debemos mejorar, y me parece que la SABE puede hacer un aporte muy importante, que es la comunicación. Hemos visto en esta pandemia, y bueno, me voy a meter en el tema de Flor Punzolo, ella me introdujo en el tema de infodemia, y creo que ha habido mucho de infodemia, sigue habiendo mucho, y el tema de vacunas es algo que tenemos que lograr poner en la agenda de nuestras autoridades locales. Hay vida más allá del COVID, y además van a haber brotes después del COVID, después de ver las coberturas que estamos viendo de vacunas, y tenemos que tener una estrategia tanto nacional y provincial que vaya en el mismo sentido, y me parece que la SABE, que tiene la oportunidad, que tiene los medios y que tiene multiplicadores que pueden difundir el mensaje, hay que transmitir fuertemente este eslogan que tenemos de vacúnate siempre, vacúnate en pandemia, a lo que yo agrego la salida que hay que hacer a vacunar, la salida que hay que hacer es a vacunarse.
el reconocimiento para los enfermeros y agentes sanitarios en primer lugar, que ahora por lo menos acá lo vemos, se están contagiando, están dejando la vida, y están haciendo de las estrategias más insólitas. Y insólitas lo digo porque a mí nunca se me hubiera ocurrido vacunar en una basílica. Nunca se me hubiera ocurrido ver el autovac de Chaco o de Ricardo en Tucumán como el automac de McDonald's. No se me hubiera ocurrido que en este contexto, en Chaco, por ejemplo, que está tan vigente la circulación de coronavirus, hagan estrategias de vacunación contra hepatitis B en la semana de vacunación de la hepatitis B por el Día Mundial de Hepatitis B, cuando todos los demás estamos apichonados y no queremos mover un dedo para ver si alguien se contagia. Estrategias como la que ha hecho Cava y Provincia de Buenos Aires, que creo que no alcanzamos a dimensionar, poder haber cerrado el brote, digo poder haber, y me sumo porque me siento parte del equipo nacional, que hayan hecho ese esfuerzo en una pandemia, cerrar un brote de sarampión, que se haya hecho el esfuerzo de hacer el cambio a full IPV en el calendario, en plena pandemia, cuando todos nos decían, ustedes están locos. Yo pensaba, la que está loca, la tengo ahí arriba, a la derecha arriba, Bisotti, yo lo mismo pensé al principio, en este momento. Y ayer escuché a alguien muy sabiamente diciendo, y si no es en este momento, ¿cuándo? Entonces, insistir con que hay que vacunarse, con que es la salida que hay que hacer, te lo robo Sabrina, insistir en las vacunas que no son solo tema de niños, sino que son de todos los grupos etarios. Ahí tiene que ir nuestro esfuerzo, y ese va a ser el esfuerzo de la SABE con esta campaña, y esa va a ser la posición de la SABE, creo yo, asumo, en la CONAIN, porque es el mensaje que tenemos todas las pro vacunas. Alguien alguna vez nos lavó el cerebro, y nos lo sigue lavando, y bueno, esperamos estar a la altura de las circunstancias. Yo leo los mensajes de todo el país, leo todos los mensajes para Carla, porque la gente es agradecida, y cuando se la reconoció, y cuando se trató como par al médico infectólogo más reconocido, como al último enfermero que está haciendo patria en una posta sanitaria, en medio de un desierto, en medio de la selva, en medio de cualquier lugar inimaginable, creo que eso, en última instancia, como decía Carla el otro día, no tiene precio salir a hablar con alguien y poder mirar a los ojos. Así que a trabajar y a darle para adelante. Totalmente, creo que también por eso el segundo hashtag es hay vacunas, hay equipo. Desde la SABE siempre creemos que el trabajo es en equipo, que somos todos juntos con un mismo objetivo. Y creo que sí, que la impronta de Carla está todo el tiempo con nosotros. Así que, y Carla en este momento porque está siendo una autoridad, pero siempre va a estar en la SABE y siempre sigue estando. Está todo el tiempo como Clarita, en tu caso. Claro, por supuesto, que siempre acá acompañándome, le gustaron las cámaras. Sigo simplemente con el orden en que yo los veo en el Zoom. Flor Cunzolo, no sé si querés desde el punto de vista como periodista y desde la comunicación, ¿cuál es tu mirada de esta situación? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Flor, ¿querés anular tu video? Porque me parece que tenés poca señal. Dale. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, decía que ese mensaje del los medios también lo tenemos que tomar. Nosotros tenemos que informar, hoy salió un documento intersocietario también llamando la atención sobre que no hay que descuidar los controles, no es solo vacunarse, es ir a hacerse los controles que hay que hacer, porque una situación, el estar cuidándonos del coronavirus no puede hacer que descuidemos otras cuestiones de salud. Y el periodismo, en este momento en el que muchas personas están limitando sus contactos con el sistema de salud, tiene que ser un puente en el que informe que los vacunatorios están abiertos, que es importante ir a vacunarse, que si caen las coberturas tenemos riesgo de que vuelvan enfermedades que estaban controladas, como pasó con el sarampión,
Por eso ese mensaje es clave y desde el periodismo lo tenemos que llevar también de alguna manera, porque están los vacunatorios llenos de vacunas contra otras enfermedades, de las que, como decía Iris, se pierde la percepción del riesgo y no se cumple con esas vacunas que sí tenemos. Entonces, en la agenda de los medios tiene que estar no solo cómo se avanza en la investigación de la vacuna contra el coronavirus, sino también fomentar e informar la importancia de que las personas vayan a vacunarse, chicos, adultos, contra las enfermedades que tenemos, vacunas que tenemos para prevenir enfermedades. Y además creo que es un momento de reforzar la confianza en las vacunas. En este momento estamos en el medio de una pandemia y todos sabemos que algo que nos puede, la herramienta fundamental que nos puede sacar de esto es una vacuna, una o más vacunas. Bueno, tenemos que aprovecharlo para no olvidar que tenemos muchas vacunas que ya nos sacaron de muchos problemas antes y que si no queremos que esos problemas vuelvan, tenemos que seguir vacunándonos. Nada más por aquí. Gracias, Flor. Fabricio. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias, Flor. Gracias, Carla, una presentación increíble. Yo no sé muy bien qué hago acá. Voy a contar mi perspectiva. Yo soy biólogo y casi siempre intento comunicar desde mi lugar, a veces desde la posibilidad o de generando algún tipo de estrategia de comunicación, las virtudes de las vacunas. Y yo quiero hacer una reflexión quizás un poco, como estoy por fuera del sistema, más allá de todos los esfuerzos que se hacen, pese a todo eso, hay dificultades. O sea, evidentemente algo mal como sociedad estamos haciendo, y yo creo que en ese sentido la comunicación es fundamental, ¿sí? Casi siempre estamos haciendo foco en la comunicación que está relacionada con los medios, y a veces no vemos que la comunicación tiene que ver con otro tipo de influencers, que son los médicos. Y en ese lugar los quiero poner, o sea, como no pertenezco al gremio, quiero como trasladar quizás cierta crítica o cierto concepto que me parece que deberíamos reforzar. Hace poco salió un paper muy bueno sobre los grupos antivacuna y qué cosas eran muy buenas que hacían dentro de la estrategia nefasta que tienen, y una de las cosas era tener mucha empatía, o sea, ir a buscar a los grupos o a las familias que estaban en los momentos en los cuales tenían que decidir si vacunar o no, y los trasladaban a situaciones muy incómodas. Entonces, en esa incomodidad, desde la emoción, las personas podían fluctuar su decisión. Yo creo que dentro del sistema médico habría que reforzar muchísimo el rol del médico como influenciador de la decisión, sobre todo en la forma en la cual comunica qué hace una vacuna, ¿sí? O sea, cuando uno va a revisar qué saben las sociedades de la vacunación, tiene mucho que ver con que hay que dárselas, pero no sabe cuáles son los efectos, o sea, qué genera. Y creo que en ese sentido tenemos que corregir esa forma en la cual quizás le tenemos que dedicar a ese contacto entre los médicos, las médicas y las familias. Creo que ese rol de comunicación lo podemos reforzar. Obviamente no es una cuestión coyuntural, pero sí tiene que ver con una reflexión un poco más grande, sobre todo como padres, ¿sí? Por otro lado, hemos hecho campañas de vacunación no, hemos hecho campañas para generar conciencia sobre las virtudes de la vacunación hace unos meses, y creo que me generó como una buena estrategia que me gustaría como contarles y también reflexionar. Creo que a veces los vectores de la información quizás somos los mismos, entonces como somos los mismos llegamos a casi siempre el mismo público, y ese mismo público a veces no es el que tenemos que torcer, ¿sí? Porque la gente que lee la sección de ciencia de un diario es la gente que le gusta la ciencia, y la gente que sigue un científico es la que le gusta la ciencia o la medicina. Entonces creo que la vuelta de rosca que nosotros
pudimos hacer es tratar de llegar o llevarle esa información de forma muy simple a distintos personas que pueden influenciar las decisiones de las personas que no están en el rango de nuestro conocimiento, ¿sí? O sea, hay mucha llegada de muchos personajes y de muchas personas y de gente muy famosa que tiene miles o millones de seguidores que son distintos a los que tenemos nosotros, distintos a los que tienen los medios, y creo que es un buen lugar como para utilizar a esas personas de buena manera para que podamos llegar no solamente a nuestros núcleos cercanos de decisión, sino a muchas personas. Así que creo que la comunicación puede ir en esos dos sentidos. Y por último, una pequeña reflexión que también la hago desde mi noción desde mi lugar de pensamiento crítico insistente, que tiene que ver con que, si bien lo que decía la compañera es importante, estamos en unos momentos en los cuales una o varias vacunas nos pueden sacar de esa situación, también es un momento fundamental para no meter la pata, porque si los procesos de estas vacunas que se están generando son mucho más rápidos que los anteriores, si no los comunicamos bien, eso puede ser un boomerang y nos puede jugar bastante en contra. Hay poca información hay mucha información sobre las vacunas o sobre los proyectos de vacunación, pero creo que tenemos que profundizar no los conceptos de los avances, sino que esas vacunas que se están generando son de forma segura, porque si no genera esa sospecha. O sea, si antes tardaban 6 años en hacerlas y ahora las hacen en 6 meses, ¿es segura esa vacuna? Y esa pregunta es muy, pero muy válida y muy lógica. Así que bueno, agradezco la inclusión en el panel y creo que el laburo que hacen desde cualquier lugar es emocionante, es motivador, así que la energía que tiene Carla sobre todo, que no lo puedo creer, creo que es un holograma de ella que se va trasladando, está clonada, y Florencia, que realmente yo no sé cómo hacen, así que nada, felicitarles y agradecerles el espacio. Gracias, Fabricio. Y respecto a la comunicación, solo agregar, no poner todo en términos de pro vacunas, antivacunas. Como decimos siempre, hay mucha gente que tiene dudas genuinas respecto a las vacunas y lo que necesitamos es fortalecer la comunicación también en el consultorio, aunque a veces el sistema de salud atente contra eso, porque tenemos que ver muchos pacientes en poco tiempo, sobre todo los que tenemos la oportunidad de ver pacientes durante muchos años. Hay que por ahí elegir una consulta para hablar de vacunas, para comunicar, y yo creo que es como invertir a largo plazo. Es una vez, hablas de vacunas, le explicás por qué le estás indicando cada vacuna, le das la información, lo empoderás, y con eso ya sabés que se va a ir a vacunar convencida, convencido, porque le estás dando los elementos, no le estás dando una orden, una indicación. Es como salir un poco del sistema médico paternalista y compartir la información y dar la explicación. Así que me parece fundamental también la comunicación desde ese nivel. Carly, ¿querés hablar? Buenas. No, nosotros nos juntamos como para no estar 20 cosas, la vocera de las tres es Mica, pero sí, coincido en eso, que en la consulta es muy importante, yo lo llamo invertir el tiempo, que por ahí te demanda, y es cierto que a veces el sistema hace que las consultas sean un poquito más apresuradas de lo que nos gustaría, pero considero que es invertir el tiempo en explicar, que la gente salga convencida de que lo que va a hacer es una acción y un cuidado, o sea, yo lo llamo de acción de amor ahora, o sea, el otro día cuando fui a vacunar a mi hijo me decían, ay, lo que sufro, sí, la verdad que o sea, uno piensa que sufren, pero lo pensás como un acto de amor y de cuidado, y creo que eso es lo que uno tiene que invertir en la consulta, en la comunicación. Pero le doy la palabra a Mica, que es la que nos representa. Gracias, Carly. Primero, gracias por invitarnos a este panel a las tres, estamos súper felices, así que mil gracias, Flor, por siempre tenernos en cuenta. Recojo el guante lo que estaba diciendo Fabricio y lo que venían comentando ustedes dos. Hay algo también de nuestra formación que es importante empezar a discutir, ¿no? de las médicas y los médicos, que es que no nos enseñan a comunicar salud, nos enseñan a impartir conocimiento, es
médico, médica, escritorio, paciente, escuchá lo que te digo y es así porque es así. Nos pasa lo mismo con el Papa Nicolau. La mayoría de las personas con útero desconocen por qué se hacen el Papa Nicolau o por qué deben hacérselo. Entonces falta como un intercambio en poder empoderar a la paciente en su salud. Falta el empoderamiento de las personas en su salud. Y yendo hacia lo que estamos viviendo ahora, creo que también se dieron, y un poco lo que traía Sabri, mensajes confusos, sobre todo en el ámbito de la salud, no tal vez ministerial, sino en la práctica de la salud. El hospital se volvió un lugar súper expulsivo, el vacunatorio cerró en todos los hospitales, de hecho, en mi hospital dejaron de dar la BCG, entonces venían al centro de salud y para nosotros era como, ¿cómo salió del hospital sin BCG? El escándalo del año. Y se empezaron a dar como mensajes medio encontrados, tanto desde el hospital, falta de comunicación con los centros de salud, ni que hablar de obras sociales y prepagas, y toda esa demanda que tuvo que abarcar el sistema público de salud en vacunas y en todas las consultas, por supuesto. Y hay dos cosas, varias cositas que me marqué de lo que se fue hablando, que qué interesante es realmente poner sobre la mesa o poner en discusión en las redes, en los medios, las cosas que suceden en salud, tanto las cosas buenas como las cosas malas. La verdad es que todas, y esto hicimos un mea culpa con las chicas cuando hablamos previa a esta charla, nos subimos a la ola del COVID, a la ansiedad del COVID de todas y todos, y tal vez sí descuidamos otro tipo de mensajes en las redes. Nosotros tenemos una sección en Médicas de Familia que es lunes de guardia, y la verdad es que desde que comenzó el ASCO hasta hoy, muchas, pero muchas preguntas son de COVID, y capaz se puede redireccionar como médicas comunicadoras el mensaje hacia justamente otro, con, bueno, toda la información del COVID está en la página del ministerio, ahí está todo, ahora hablemos también de otros temas porque estamos en falta. Es como también decía Iris, esperemos no llegar a una siguiente epidemia o otro brote de otras cosas. Y ahí va otro tema, que son estos falsos reaseguros de que nadie se enfermó de bronquiolitis, casi no hubo neumonías de la comunidad, porque estamos todos encerrados y encerradas, esa es la realidad también. Entonces, hubo un primer falso reaseguro de la falta de enfermedades, y también lo que pasó en el gobierno de la ciudad, nosotros con la residencia, yo soy jefa de residentes en este momento, hubo una campaña masiva de vacunación antigripal para adultos y adultos mayores, que me parece fantástico, y hubo como, se mandaba directamente de los centros de salud a las escuelas a vacunar, pero se dejó de comunicar todo lo que era calendario, o sea, se creía, y ahí voy también con el desencuentro entre pediatra de cabecera, también, tal vez, del privado, que decía, no, no vayas al centro en este momento porque COVID. Después, no, sí, tenés que ir, al final tenés que ir. El centro de salud, que estaba respondiendo al mismo tiempo a la campaña de vacunación antigripal, y un segundo falso reaseguro, que fue creer que la vacuna antigripal cubría de coronavirus, que igual nos vino bien porque hubo una amplia cobertura antigripal con eso, fue casi como, bueno, está bien, si vengan igual a vacunarse para la antigripal. Y un segundo mea culpa, que sí es de la práctica, tal vez asistencial, pero creo que se puede dar en la comunicación por redes, que tiene que ver también con los hombres en la salud. Nosotras en nuestro Instagram tenemos un 6% nada más de seguidores de hombres, y casi nunca, y me atrevo a decir nunca, se habla de vacunas en las consultas de CPS. Nosotras somos médicas generalistas y una vez de vez en cuando te enganchamos una vacuna, a ver, bueno, la doble adultos. Pero es verdad que en las consultas de hombres, que generalmente vienen a consultar por cosas agudas, ya estallados generalmente, la vacuna pasa de largo. Y si no es que trabaja en mantenimiento o en algún lugar donde trabaja con maquinarias, la doble adultos hasta que tampoco. Entonces creo que hay cosas que hay que trabajar desde el lado de los profesionales de la salud y las profesionales de la salud, que tienen que ver con la práctica propia del consultorio, pero también con cómo comunicamos la importancia de las vacunas, y yo creo que empoderar a los pacientes en su salud juega un rol importantísimo ahí. Gracias, Mica, gracias, chicas. Sí, un poco desde la SABE siempre estamos buscando maneras distintas de dar el mismo mensaje, digamos, por diferentes vías, usando las redes sociales, la verdad que, y el acompañamiento que nos hacen ustedes y tantos otros que por una cuestión de organización no pudimos invitar, pero que la verdad es que se súper agradece porque ustedes multiplican ese mensaje y esa información que queremos brindar, y de un modo descontracturado, estando cerca de la gente, que me parece que es lo más efectivo. Carla Bisotti,
Aprovecho para trasladarte una pregunta y además no sé si querés completar algo de lo que dijeron. Están preguntando si ya la dosis 0 de sarampión con el cierre del brote, digamos, si querés comentar como, bueno, que ya qué pasa con la dosis 0 y además si querés hacer alguna reflexión respecto a todo lo que se dijo. Sí, desde que se declaró controlado el brote, la Comisión Nacional de Certificación de la Interrupción de la Circulación Endémica de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, ya también recomendó y ya se circuló la no necesidad de seguir haciendo las acciones intensivas de vacunación de la dosis 0 entre los 6 y los 11 meses y de esa búsqueda activa de los niños que no habían recibido la dosis extra de la campaña. Lo cual no quiere decir que haya que seguir trabajando para completar los esquemas de vacunación al año del ingreso escolar y a todos los que tienen más de 6 años que no tengan 2 dosis después del año, incluyendo los adultos jóvenes y hasta los que hayan nacido después de 1965. En relación a lo que se venía discutiendo, contarles las grandes conquistas sanitarias se lograron cuando la población se empoderó de ese derecho. Eso pasó con el VIH, eso pasa con los derechos, digamos, de la población, y eso es cuando perciben el riesgo. Entonces ahí hay una cosa que es muy subjetiva, que realmente nosotros decimos siempre que las vacunas son víctimas de su propio éxito porque hacen que desaparezcan las enfermedades, baja la percepción del riesgo e inmediatamente baja la percepción de la importancia de vacunarse, y se empiezan a percibir, pero es un pinchazo, pero sí está bien, pero no, digamos, nadie lo hace con mala intención, pero realmente empieza, digamos, a tener un riesgo, y es por eso que es tan importante comunicar todo el tiempo. Y es por eso que cuando hay un brote, de vuelta la percepción de riesgo aumenta y la necesidad la demanda de la vacunación aumenta, y es difícil pensar que alguien ahora no se quiera dar la vacuna contra el coronavirus. Entonces, eso es un poco el mejor ejemplo de cómo la percepción del riesgo y esa subjetividad impacta muchísimo. Por eso es tan importante el tiempo para explicar, el tiempo para recomendar, la forma en que se recomienda, y cómo es necesario en otros ámbitos, como decía Fabricio, más disruptivos, y en eso las médicas de familia, y en eso, digamos, Sabrina, tienen esa fortaleza de tener comunicación, digamos, por otras vías que no son las habituales, con un lenguaje, una estrategia que es más disruptiva y que no es muy habitual en el equipo de salud, en los trabajadores y las trabajadoras de salud. Muchos médicos y médicas por ahí, digamos, explican muy difícil, o con tal de no quedar con sus colegas que no decimos las digamos, palabras correctas, terminan sin entenderse nada, y nos cuesta corrernos del lugar del médico que contaban las chicas en relación a ese mandato que claramente tiene que cambiar en una horizontalidad de todo el equipo de salud, el rol horizontal con los pacientes y con las personas que ni siquiera son pacientes, que necesitamos trabajar en lo que es la promoción y la prevención, y trabajar con todas las voces y con todas las miradas en ese contexto. La decisión de la nueva formulación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones es incorporar a medicina general, a enfermería, a la sociedad de vacunología y a un representante del defensor del pueblo, de la Defensoría del Pueblo, con una mirada legal y de bioética, para que también se constituya en la voz o en la vía, digamos, para articular con las personas que no adhieren a la vacunación. Nosotros tenemos un marco legal, tenemos esta profunda convicción que las vacunas salvan vidas, y en Argentina la vacunación es obligatoria y gratuita, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener un espacio de intercambio de información y de escucha de quienes no adhieren a la vacunación. Entonces se suma también en esta nueva etapa un representante de salud de la Defensoría del Pueblo con formación en bioética y derechos humanos, para ser esa pata que nos faltaba para completar, digamos, todas las miradas. Y el ASABE tiene un poco la misma mirada, digamos, que cada persona que tenga interés en la vacunación pueda ser parte
no necesita ser profesional ni tener alguna formación específica, porque lo que buscamos es el interés en esto. Entonces, por eso tenemos comunicadores, tenemos vacunadores y vacunadoras, agentes sanitarios, y ahí estaba conectada una docente que decía que estaba, hola Clarita, una docente que estaba escuchando también para replicarlo en su comunidad, y eso es lo mejor que le puede pasar a la sociedad de vacunología, porque trabajamos por horizontalizar el conocimiento, la información, compartirla, y siempre, no hay una sola vez que no nos enriquezcamos con las devoluciones, con el intercambio, desde un lugar genuinamente horizontal y no desde un lugar diferente. Así que me parece que realmente también eso está cambiando, nuestra generación y las que viene cambian esa lógica de la hegemonía médica, de esas diferencias en lo que es el equipo de salud y la relación médico-paciente, y también como tenemos esa mirada, nos animamos a movernos del lugar y a hacer algunas otras cosas que por ahí ahora son disruptivas, y ojalá que dentro de poquito tiempo sea lo más normal del mundo. Gracias, gracias Carla. ¿Alguien quiere agregar algo? Iris. Leí ahí una pregunta del chat de qué estrategia seguir o qué hacemos para aumentar las coberturas. Es esto un desafío. Yo les digo que seguramente la doctora Mikietiuk, Analía, está conectada, pero esta tarde ella convocó desde la DICEI ¡ahí está, apareció! Mirá, Analía, estaba en vivo. Ella, bueno, si querés decirlo vos, pero ella convocó una reunión de jefes de inmunizaciones de todo el país, precisamente para analizar todo esto que expresó recién Carla, y para que vayamos haciendo una serie de propuestas, que la idea es que ellos consoliden desde lo nacional y que nosotros podamos bajar en función de la disponibilidad de recursos humanos, también de la evolución de la pandemia en cada una de las provincias. Es decir, que no te quiero robar el rol de moderadora, Flor, pero me parece que Analía puede, que no es lo que duró Analía puede contarles más esta reunión para que los vacunadores, los enfermeros, los agentes sanitarios que nos están viendo, vean que es un tema que nos está no solamente preocupando, sino ocupando de ver cómo avanzamos para tratar de mejorar las coberturas en todo el calendario de vacunación. Ana, ¿querés? Perdón, bueno, sí, desde la DICEI y en conjunto con este grupo maravilloso de vacunadoras y vacunadores, que son los jefes PAI, estamos tratando este tema desde principio de año. Desde que empezamos a ver que las coberturas por el ASPO estaban bajando y que habíamos visto que ya habíamos arrancado con unas coberturas bajas. Esto genera la necesidad de diseñar y de armar políticas innovadoras y tratar de hacer desde la cotidianeidad y la práctica cotidiana estrategias innovadoras para poder captar a la gente que no está yendo a los vacunatorios. Uno de los secretos para que esto tenga éxito es que la gente tome a la vacuna como una demanda, como un derecho, como una necesidad, que fue en parte lo que pasó en el éxito de la campaña de vacunación antigripal con los mayores de 65. Esa vacuna se pedía, salían personas mayores de 65 años de las esquinas y a pedir esa vacuna. Esto no pasa con las otras vacunas del calendario, como lo mostró la doctora Bisotti, no pasó con la misma vacuna antigripal en otras edades, gracias, en otras edades, como son los niños y las embarazadas, porque era más el miedo a salir a la calle que de tener la gripe. Entonces, creo que parte de las estrategias es poner en la cabeza de la gente que pida las vacunas, que se empodere para pedir las vacunas como un derecho social, como un derecho personal, como un derecho de todos los que vivimos en este país. Tenemos uno de los mejores calendarios del mundo, que fue creciendo con los años. Ahora el desafío es que tenemos las vacunas en los vacunatorios,
y el desafío es que esas vacunas lleguen a quien tienen que llegar. Gracias, Ana, muchas gracias. Carly, No, ¿querías decir algo? Que me parece que yo estaba cursando el embarazo cuando fue la campaña de vacunación antigripal, y insisto con que me parece que hubo una mala comunicación con esto de priorizar a los de mayores de 65, porque a mí me costó un montón, desde lo público, desde lo privado, desde todos lados, conseguir turno para vacunarme. Obvio que yo me quería vacunar, tuvimos que pedirle ayuda a Mica para conseguir la vacuna, porque en ningún vacunatorio privado conseguía turno porque le daban prioridad a los mayores de 65. Entonces, también creo que al principio, como hubo una dificultad en el acceso a los mayores a los que no éramos mayores de 65 o estábamos embarazadas y teníamos, o eran mayores de 6 meses, eso nomás. Sabri. No, como para un poco lo que decía Carla recién acerca de la vacunación como un derecho, ¿no? Como reforzar esa idea y todo esto que dijimos acerca de cómo las estrategias de salud muchas veces parten desde la sociedad, desde pedidos de la sociedad, y cuando la sociedad tiene, digamos, esas demandas en cuanto a sus derechos, es cuando mejor, digamos, digamos llegan y hay un reclamo que hay que responder. Entonces, todos estamos bien en ese contexto. Y esto de que las vacunas, obviamente, que lo decimos siempre, son víctimas de su propia eficiencia, ¿no? Si hay algo triste, una de las cosas más tristes en pediatría es recibir tos convulsa, niños en terapia intensiva por tos convulsa. ¿Por qué? O sea, si pues buena la vacuna y ya hace varios años está en el embarazo indicada. Y en base a, un poco, resumiendo un poco todo lo que hemos dicho claramente, cómo acercar a las personas a los vacunatorios, una de las estrategias, además de la comunicación, ¿no? Es esto que publicó SABE esta semana, que estuvimos charlando, de las estrategias que plantea la OMS para hacer la vacunación más agradable, ¿no? Que si bien, por supuesto, y lo dijo Carly en un momento, llevar a nuestros hijos a vacunarse es como, si ay, lo van a pinchar, tío. Y a veces hay familias que no están en contra de las vacunas, pero tienen miedo del dolor o de la experiencia, ¿no? Dentro de las capacitaciones a personas vacunadoras, que refuerzo lo que dijo Iris, adhiero a como agradecimiento profundo porque están exponiendo su vida y su salud y la de su familia para cumplir, digamos, para que la población esté sana, atrás de un montón de PP y otras cuestiones. Nada, las estrategias como, por ejemplo, poner al pecho mientras se vacuna, o succionar, o que esté abrazado a su familia y los niños, ¿no? Esas pequeñas estrategias que son inclusive no farmacológicas y no tienen un costo para el sistema de salud en dinero, obviamente fomentarlas para hacer una vacunación más agradable y que de esa manera las familias además puedan acceder con otra conciencia y con otras como más tranquilos, ¿no? A ese momento de vacunación. Gracias, Sabri, y gracias también porque fue nuestra asesora, como ella es puericultora. Hicimos la publicación de tetanalgesia y se la mandamos antes para no cometer ningún error. Carla. Dos cosas rápidas en relación a comentarios que voy viendo, que hay estudiantes de Derecho, la verdad que está buenísima la diversidad y el espectro tan amplio. Dos cosas en relación a la vacunación en privado y otra en relación a las escuelas. Está pendiente, y es algo que a partir de la nueva Comisión Nacional de Inmunizaciones se va a reglamentar, que es la nueva ley de vacunas, y en eso la participación de la Superintendencia de Servicios de Salud, de los vacunatorios privados, y trabajar con las obras sociales nacionales, provinciales y el PAMI en relación a generar alguna reformulación de la vacunación en Argentina para que no se sobrecarguen los vacunatorios públicos y para asegurar un acceso equitativo en función de la vacunación de calendario, y después complementarla, como siempre, con las vacunas indicadas en forma individual en el sector privado, sin que sean excluyentes, sino absolutamente complementarias, pero las vacunas del calendario necesitamos trabajar para regular que realmente sean gratuitas, que se favorezca el acceso y que se puedan idealmente distribuir en más vacunatorios para no sobrecargar el sistema de vacunación público. Eso es un desafío, es un pendiente que tenemos, y el compromiso de trabajar fuertemente. El jueves es la primera reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones formal, nueva, reformulada, con la SABE como integrante y
con el desafío de generar los grupos de trabajo para subir las coberturas de vacunación y para reglamentar la ley de vacunas, más allá de otros temas. Y la otra cosa que también sucedió a pesar de la pandemia es seguir articulando con educación, y de vuelta, siempre mirando con optimismo y tratando de transformar desafíos en oportunidades. Esta pandemia nos hizo trabajar tan cerca de otros ministerios, de las provincias, de los municipios, que va a transformar esta amenaza en una oportunidad para, después de la pandemia, todo lo que se construyó en relación a vínculos con ministerios, como el de turismo, el de deportes, el de educación, que venía trabajando, pero ahora se realmente redobló la articulación. Ahora, durante la pandemia y sin clases presenciales, se trabajó muchísimo en material informativo y de difusión, y en la vuelta a clases va a tener un rol muy importante la salud también, así que me parece que en ese sentido también vamos a tener esta oportunidad. Sí, y agregar que, bueno, también como algo que nos llena de orgullo, que también la SABE fue convocada a participar del comité asesor de vuelta a clases, que estuvimos trabajando en un equipo multidisciplinario, así que, bueno, lo decimos con orgullo porque somos una sociedad muy nueva y está buenísimo que se nos tenga en cuenta, así que eso ni hablar. Yo, Fabricio, te quería pedir si en 2 palabras podés contar tu experiencia con el tema de influencer del bien, porque la verdad que fue una movida muy grosa que se dio en las redes sociales y que creo que sumó un montón y que es un poco también lo que queremos lograr nosotros con esta campaña. Por eso es que nos parece que así como se viralizan un montón de cosas que son falsas y que perjudican mucho la credibilidad en diferentes estrategias de salud, me parece que está bueno esta info de la buena, y si nos querés contar brevemente de qué se trata. Sí, por suerte alguien nos dijo algo que es bastante cierto, que decir que somos del bien es un poco pretencioso, así que lo cambiamos a eso de info de la buena, y realmente la reacción fue hiper recontra positiva. Nosotros lo que hicimos fue hablarle directamente a influencers de distintos ámbitos, desde Narda Lépez, que es cocinera, a Connie Ansaldi, a jugadores de fútbol, a actores, a gente que hace videos de YouTube, y le dimos cierta información para que ellos la trabajen y la den desde su impronta. Entonces, por ejemplo, Matsorama, que es un humorista, o sea, contó ciertas indicaciones que tienen que ver con la vacunación, o sea, cosas que sí o sí hay que decir, pero con una impronta desde el humor. Entonces, digo, desde ese lugar, situaciones de la vida. Desde ese lugar cada uno lo encaró desde distintos aspectos. Y creo que fue hiper, recontra, mega positivo porque lo pudimos trasladar a otras temáticas. Buenísimo, muchas gracias. Luciana, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿no? perfecto. No, yo me quedé con algo que me resuena y bueno, no quiero dejar de decirlo, no quiero perder la oportunidad. Me quedé pensando en 2 cuestiones. La primera es el tema de que uno siempre asocia en general como la puerta de entrada, digamos, a las vacunas, a los médicos pediatras, a las médicas pediatras. Sí, es verdad que en los últimos años empezamos a tener más protagonismo las médicas y médicos generalistas, pero también pienso que quizás hay que pensar en alguna estrategia, obviamente, mucho más amplia, de que todos los especialistas deberían ocuparse de este tema. ¿Por qué? Primero porque no todos consultan y se hacen controles periódicos de salud, eso es un hecho. Como dijo Mica, la mayoría de las personas que consultan son de género femenino, en general, por varias razones, cuestiones primero culturales y segundo por, bueno, cuestiones un poco más complejas, por momentos socioeconómicas. Entonces, me parece que tanto en lo agudo, digamos, como mencionó Mica, pero también en las cuestiones más de médicos especialistas que puedan tener acceso a esas personas, a esos hombres que no tienen la posibilidad, y de vuelta no lo piensan y tampoco pueden acceder. Así que un poco ligando eso, y me quedó resonando, y bueno, habría que pensarlo, obviamente, pero cómo podemos reforzar esa vía. Y otra cosa
que también me quedó resonando y que lo habíamos hablado mucho con las chicas, es cómo de repente la vacuna, digamos, del COVID nos va a salvar, digamos, de todo y para siempre, y cómo nunca escuché tanto a los medios de comunicación hablar de la vacuna salvadora. Y la verdad que yo trabajo para una prepaga y al principio yo tenía muchos más casos de dengue que de COVID. Teníamos por momentos 8.000 casos de dengue y casi nada de COVID. ¿Sí? Y decía, ¿cómo puede ser? Yo le decía a todos los pacientes, no puedo creer, o sea, ya me cansaba de activar, digamos, derivaciones de dengue. Obviamente que eso ya terminó y decía, ¿cómo no hay una vacuna para el dengue? Digamos, y cómo no se habla de eso, y cómo no se fomenta, y cómo no se menciona. Pero bueno, me parece que ojalá, esto, digamos, active una vía nueva en términos mediáticos para reforzar el tema de la vacunación. Eso me da mucha esperanza desde ese lugar. Gracias, Lu. Bueno, antes de darle la palabra final a Carla para que cierre, le quería hacer una pregunta a Flor Cunzolo, y es si pensás que ahora que todos estamos siendo testigos del desarrollo de vacunas contra COVID y que todo el mundo habla de la fase preclínica, la fase 1, fase 2, fase 3, si eso puede de alguna manera favorecer la confianza en las vacunas y la seguridad en las vacunas en la población. ¿Pensás que puede favorecer o no? La dejé muda con mi pregunta. Está Flor, no sé si tenés... Si no, apagá tu video y a ver si te podemos escuchar. Perdón, pero se me cayó la conexión, así que no escuché lo que preguntaste. No, básicamente si ahora que estamos siendo testigos de las diferentes fases del desarrollo de vacunas y cómo la seguridad es un tema que atraviesa todas las fases, si eso puede repercutir en un aumento de la confianza a las vacunas en general. Yo creo que depende mucho de cómo lo tomemos. Yo creo que también acá aplica lo que dijo Iris al principio, en mucha más demanda. No, se nos corta. Y en este caso, lo que va a pasar con la del COVID. Perdón, Flor, pero se entrecorta todo. En el... No, se entrecorta mucho. Conexión. Mientras, si no, por ahí se chequean la conexión. Carla, ¿vos qué pensás de esto? Esto que le preguntaba Flor, ¿cuál es tu opinión? No, a mí me parece que lo que decía Fabricio es muy importante, el transmitir en este contexto, en este momento, muchísima cautela. La verdad es que no hay ninguna vacuna disponible. Hay vacunas que se están investigando en plataformas que ya se venían desarrollando y que ya había evidencia científica en relación a la seguridad y a fases previas de investigación, y que se cambió la proteína y se agregó la proteína para coronavirus. Entonces, por eso es mucho más acelerada, más allá que también, obviamente, ante la emergencia se aceleran los tiempos, pero siempre, siempre, siempre transmitir cautela, transmitir la importancia de seguir realizando todos los pasos de una investigación, y la importancia de balancear, obviamente, la emergencia y la robustez de la evidencia científica, y también no transmitir falsas expectativas, porque si mañana hay una vacuna que supera la fase 3 y que se registra en Argentina, no quiere decir ni que vaya a estar para el 100% de la población, ni que vaya a solucionar el problema, porque tenemos un montón de vacunas para prevenir un montón de enfermedades y estamos hablando que están reapareciendo. Entonces, eso no quiere decir que si tenemos una vacuna, si Argentina accede, si la recibimos, si nos organizamos en forma de la priorización de la población objetivo,
vayamos a tener el problema resuelto y vamos a volver al 19 de marzo a tener las mismas conductas. Nosotros tenemos que transmitir que vamos a tener que seguir manteniendo y ya incorporar, ojalá de por vida, las medidas de prevención, obviamente que en otra escala y no tan estrictas, pero también lo comentaron acá, realmente ha disminuido la bronquiolitis, las enfermedades respiratorias por neumococo, por influenza, por otros virus respiratorios. El coronavirus ha desplazado esos virus y obviamente que este distanciamiento social es la base de esta disminución de la circulación de otras enfermedades respiratorias, que por supuesto es imposible pensar que se va a sostener con esta intensidad, pero si incorporamos pautas de cuidado, seguramente vamos a tener un impacto. En la pandemia bajaron las diarreas, seguramente ahora vamos a ver el descenso también de las diarreas, así que en la pandemia de 2009 son oportunidades y de vuelta, ¿no? Ahora en 2009 no había nadie que no se quería dar la vacuna al año siguiente, y ahora de vuelta nos cuesta tener coberturas de vacunación antigripal. Es como todo, tampoco hay que enojarse, porque la gente que no percibe el riesgo no es que se quiere enfermar, ni quiere que se enferme alguien que quiere. Son muy poquitos los que tienen una actitud más agresiva o más de interpelar con poco fundamento, y ahí tampoco nos tenemos que enojar, y como decía Fabricio, también tenemos que encontrarle la vuelta para despertar más empatía y no hablar tan técnico y no hablar de estadísticas, sino acercarnos más para realmente tener más impacto emocional y estimular la vacunación como una elección, como este derecho, y como ejercer esa responsabilidad que no solo nos favorece a nosotros, sino a quienes nos rodean. Gracias, Carla. Bueno, ya estamos en 1 hora 40. La verdad que hay muchas preguntas, sobre todo hay muchos mensajes de agradecimiento. Carla, sos como Mick Jagger, no sé, la gente está como loca que estás acá. Nosotros te súper agradecemos, porque la verdad es que hasta a veces nos da cosa invitarte con la carga de trabajo que tenés, y te agradecemos que te hagas un espacio para estar con nosotros. Sabemos que somos tu sociedad científica preferida. Pero no, de verdad, muchas gracias. Vos sabés que todo el equipo de salud, pero sobre todo los vacunadores, las vacunadoras, te admiran, porque para los que por ahí son muy pequeños y no lo saben, el calendario nacional de vacunación tenía algunas vacunas y para edad pediátrica, y todas las vacunas que tiene ahora para todas las etapas de la vida, en gran parte son gracias a la labor de Carla, 10 años frente a la Pronasei en su momento, después la Dinasei, después la Disei, pasó por distintos nombres, pero lo que quedó fue todo lo que se hizo y todo lo que ahora se viene a seguir reforzando. Así que mil gracias. Personalmente sabes todo lo que te quiero y te admiro, así que mil gracias por estar. Sabri, genia total, gracias por apoyar siempre a la SABE, por estar siempre comunicando en vacunas y dándonos una mano con todo. Bueno, Iris, ¿qué voy a decir de vos? Un orgullo total, gracias por estar, gracias por representarnos en la CONAIN. Ya estabas en la CONAIN, pero ahora estás en representación de la SABE, así que aguante todo. Mica, mil gracias también. Carly, Lu, de verdad también desde Médicas de Familia, siempre su apoyo incondicional a la SABE. Flor, ¿qué te puedo decir? Gracias por ser parte de la SABE con todo el laburo que también tenés, más en este contexto, y siempre la mirada tuya, la mirada de Flor Ballarino, que hoy no pudo estar porque está con un laburo nuevo, pero que también son súper importantes para la comisión directiva. Fabricio, bendito tú eres entre todas estas mujeres, pero gracias también por tu apoyo, por estar, por difundir las bondades de las vacunas y decir cosas lindas de las vacunas, que es lo que todos pensamos. Y a todos los que están ahí, llegamos a tener 500 personas, mil gracias. Síganos en la SABE, háganse socios de la SABE, todos pueden participar, todos pueden formar parte. Les dejamos acá si puedo compartir la pantalla,
No sé si se ve. Bueno, les dejamos acá todas nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. A partir de mañana vamos a estar difundiendo esta campaña. Vacunate siempre. En pandemia nos seguimos vacunando. Hay vacunas, hay equipo. Tenemos el micrositio de Vacunate Siempre. Tenemos el micrositio de Gripe 2020 y siempre seguimos trabajando para difundir la información. Así que gracias totales. Adiós.